Yo a veces he orado a Dios, Señor, dame así mensajes que eleven a la gente, o sea, mensajes de los que se llaman de motivación, y no tanto de duro y duro, ¿verdad? Pero la verdad, si se dan cuenta, por ejemplo, los testimonios de los jóvenes, ¿qué es lo que los ha hecho a ellos estar animados? ¿Qué es lo que los ha hecho? Fueron allá a puro palo, ¿cierto o no? Sí, a puro palo. Y no es tanto exactamente de puro palo, pero la verdad, ¿qué dice la Biblia? Nos hará libres. La verdad es Jesús, la verdad es su palabra. Y yo pues quise un poquito así como el que va a inyectar, ponerles el algodoncito con el alcohol ahorita para aventarles la inyección. Pero yo creo que en la medida en que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios, que nosotros pongamos la atención a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el tipo de atención tan especial que tienes para nosotros, y porque, Señor, la mayor parte o todo el Nuevo Testamento fue escrito en un contexto de avivamiento, en un contexto de derramamiento del Espíritu Santo, en un contexto donde los dones estaban fluyendo, en un contexto donde estaba efervescente, Señor, tu presencia. Pero surgieron tantos problemas, Señor, que es lo que nosotros venimos a ver cada domingo en relación a tu palabra. Yo te pido, Señor, que por favor el fuego de tu Espíritu sea avivado en nosotros, que el fuego de tu Espíritu sea derramado sobre nosotros, pero también que tu Espíritu venga, Señor, para consolar, venga para edificar nuestra vida. Tu Espíritu Santo venga para animarnos a lo que sigue. Tu Espíritu Santo sea como el abono a la planta, que tu Espíritu Santo sea como el agua que necesita la semilla para florecer. Señor, en tu nombre yo pongo esta palabra el día de hoy también, para que haga el efecto en las vidas de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Esta predicación tiene un título, a ver si lo pueden leer ahí. No estaba yo muy seguro cuál, pero ahí le puse dos. Resistencia al crecimiento, ese es uno, porque a veces hay como que resistencia al crecimiento. No estoy hablando del físico, pero pues hay algunos como que se niegan a crecer, ¿no? También. Pero el otro título, cristianos en desarrollo o cristianos, ¿qué dice ahí? No es una palabra en lenguas, es un arbolito. ¿Sí ya lo conocen? ¿Cuántos han tenido un bonsái? ¿Sí? Esos arbolitos tienen características bien especiales. Si usted se acerca a este arbolito, externamente tiene todas las características como si fuera adulto, pero está enanito. ¿Han visto los bonsáis que den flores? Dan, y flores chiquititas. ¿Han visto que den fruto los bonsái? Dan fruto los bonsái. Pero yo creo que si hubiera un árbol bonsái manzana, todas las manzanitas que diera, pues yo creo que no abarcarían ni siquiera una mordida de un árbol que tiene su tamaño normal, ¿verdad? Pero aparte de esto, estos malvados arbolitos son pero como jarritos de Guadalajara, delicados, como terroncitos de azúcar. Yo tuve uno, me cayó gordo, punto, ¿verdad? Porque se me secó como a la semana, y con todos los cuidados que me dijeron que tuviera, que cuídalo, que sácalo, que mételo al sol, que dale y todo, y aún así se me secó. Cuando yo lo fui a ver estaba pero listo para prender, pero con cerillo, todo seco, ¿no? Bueno, ya se estarán dando cuenta por dónde va el asunto, ¿no? Que hay o cristianos en desarrollo o bonsáis, que tienen todas las características y que a lo mejor dan fruto, pero todo enano, todo en chiquito, todo así, ¿verdad? Y que a veces son los que más, no a veces, la mayoría de las veces son los que más delicados son los que se te cejan así
de volada, nomás volteas para otro lado, ya secaron, el fruto pequeñito, y como que de repente ya están todos tiesos, todos duros, ¿no? Bueno, hay algo que quiero leer, Hebreos 5, 11 y 14. Perdone. Sí, del 11 al 14. ¿Lo tienen? Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, dice la Biblia, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es como en la palabra de justicia, porque ¿qué es? Pero el alimento sólido es para los que ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? Díganmelos. Oído, vista, olfato, gusto y tacto. Fíjense qué curioso, ¿no? Que aquí la Biblia dice que una persona madura es aquella que tiene ejercitados los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espiritual no es ahí tan nebuloso, ¿no? Es algo que se puede captar y ver también y percibir y también desarrollar a través de nuestros 5 sentidos. Fíjense lo que dice la Biblia. Es algo que se puede hacer ya no subjetivo, sino algo objetivo. Y dice que debemos tenerlos ejercitados ¿en qué? En discernir, no en adivinar, no en ir a consultar a otros, sino en cada uno debe ser capacitado para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y dice 6, 1 y 2. Por tanto, este es el consejo del apóstol San Pablo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No echando otra vez, dice, vayamos a la perfección. Ahora miren, hay primero, viendo el versículo 11, 2 cosas. Primero, el trasfondo histórico del libro de los Hebreos. Escuchen esto, eran gente religiosa que había aprendido durante muchos años la forma en que Dios se había manifestado y la forma que Dios quería que ellos fueran, aquellos que creían en la ley. Y escuchen esto, la ley sigue vigente, la forma fue diferente. Jesús vino a cumplirla, a enseñarnos cómo se puede cumplir la ley y qué es la ley, es el amor. Pero ellos ya eran tan ritualistas, tan religiosos, tan a la letra, y a veces ya ni tan a la letra original, sino a la letra de los intérpretes de la ley, que de plano se habían extraviado. Y cuando viene Cristo, muchos de estos judíos se convierten a Cristo. Se convierten a Cristo, pero fíjense, se convierten a Cristo, pero todavía queriendo jalar la estructura antigua, habiendo oído a Cristo que el vino nuevo en odres viejos, ¿qué pasa? O sea, si tú echas en un odre o en un cuero viejo vino nuevo, cuando el vino empieza a trabajar y a hacer evolución, lo inflas, se rompe y ¿qué se pierde? Se pierde el vino. Lo mismo hizo Jesús, un ejemplo acerca del vestido viejo que se le pone un parche nuevo. Aquel jala, se rompe y es peor. Muchos quieren hacer eso. Oye, ellos quisieron hacer esto. A la ley, al judaísmo,
O más bien al cristianismo le quisieron todavía jalar y añadir todavía el judaísmo. Y no era posible. Y este libro está escrito a ellos. Ahora, si nos damos cuenta, Pablo está escribiendo esta porción y diciendo algo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Miren, de por sí voy a decir esto sin que lo vayas a agarrar de pretexto. Que el cristianismo es difícil de explicar, ¿cierto o no? Y difícil también de hacer. No voy a sacar en la fodonguez de, ay, pues hasta Gamaliel dice que es difícil. Sí, es difícil. Y voy a retomar un testimonio de lo que dice la Biblia. El reino de los cielos hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. André, te voy a definir violencia. Violencia es uno que actúa con intensidad. ¿Qué es necesario para encontrar las cosas del reino de Dios? ¿Ser pasivos? No, es actuar como con intensidad. Entonces, esto es una cosa importante. La otra, la mente de los oidores. Ahí estamos viendo algo. La vida cristiana no se puede entender fácil ni se puede entender rápido. También aguas, no te vayas a agarrar de Gamaliel mismo dijo que no es rápido. Yo apenas tengo 20 años en el evangelio. Bonsai. Así vamos a saludarnos hoy nuevamente. ¿Qué ole bonsai? ¿Qué ole? O qué ole en desarrollo, ¿verdad? La dificultad de los lectores de esta carta, fíjense. La mente de los seguidores, dice Pablo aquí, que está embotada. Aquí dice, os habéis hecho tardos para oír. Ya el español lo suaviza, ¿no? Como todo el español que es así amable, ¿no? Pero aquí la palabra es que están embotados, tardos para oír. Ahí viene una palabra, nosotros, quiere decir mente lenta, obtusa, torpe para entender. Pero escuchen, no está hablándonos de personas que tienen daño cerebral. ¿Me explico? Alguien que me dice a mí, ay, es que no entiendo. Yo a veces, dependiendo de la confianza, le digo, ¿estás tarado? ¿Tienes algún problema cerebral? No. Bueno, entonces sabes que es una actitud, no es un problema físico de tu cerebro. ¿Me explico? Es lo que está explicando él aquí. Esta palabra se usa, fíjense, para los miembros insensibles de un animal enfermo. Yo no lo quería poner esto en serio, porque me imaginé, yo tuve animales y sabía cuando de repente una ocasión atropellé a uno de mis propios perros y se me vino a la mente. Esta palabra se usa para los miembros insensibles de un animal enfermo. Quedó re feo. Ya pasó. También se usa de una persona que tiene el corazón de una piedra. Hace 8 días hablábamos acerca de esto, ¿verdad? ¿Sí recuerdan la predicación de hace 8 días? Andar en la vanidad de la mente, nos hacemos insensibles, viene el entenebrecimiento y viene el endurecimiento del corazón, así como piedra. Esta palabra es más o menos lo mismo. También se usa de personas que tienen un corazón de piedra. La queja de Pablo es que sus lectores ya tenían mucho tiempo de ser cristianos, pero seguían siendo como bebés. Seguían siendo bebés. Bueno, ¿cómo nos parece que aquí viniera un hermano cuarentón, cincuentón y a lo mejor hasta treintón, así con su pelado acá de punk, y viniera acá? ¿Qué ñero? ¿Qué onda? O sea, eso lo podíamos entender para quién. Pues un joven, un niño, pero ya una persona ya adulta, como que hasta nos choca la situación, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, ¿cómo nos cae también de una persona que ya tiene mucho tiempo en el evangelio, pero todavía anda preguntando para todo? Oye, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Que no han desarrollado, que no han querido. Escuchen esto no es por cuestiones cerebrales afectadas o físicas, sino por actitud, que no han querido desarrollar. Miren, el contraste entre el cristiano maduro y el niño, y entre la leche y el alimento sólido, aparecen no solamente en este pasaje, sino aparecen en otros
pasajes de la Biblia, como en 1 Pedro 2:2. ¿Qué dice? Primero 2:2. Desead como niños, ¿qué dice? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿La leche para quién es? Por cierto, aquí hay médicos y no me van a dejar mentir. Yo en una ocasión vi un niño que tenía los dientes tremendamente afectados, inclusive así de acusador, ya verás. Y decíamos, ¿por qué? Dice, es que cuando ya el niño no necesita la mamila, hay que quitársela. Pero muchos papás le siguen dando. Llega el tiempo inclusive que hasta la mamila deforma, en que ya la leche no nutre, ¿cierto? Hay muchos adultos que nos gusta la leche, pero que llegaras y en la mañana te tuviera tu esposa tu mamila, y en la noche tu mamila. De desayuno, ¿qué hay? Mamila, ¿sí? Leche al puro en la mañana, leche lal en la tarde, clavel en la noche. O sea, como que, oye, ¿no aprendiste otra cosa que hacer de comer? ¿A cuántos nos gustaría? Pero espiritualmente a veces sí lo hacemos. Espiritualmente a veces así lo hacemos. Y saben que lo peor es tantito que queremos que se nos dé a la usanza de los niños. Yo a mi nieto veo que de repente en un principio las manos, ya saben, ¿no? De los niños, la torpez, pues había que ponérsele una almohada para que se lo tomara. Pero ya con el tiempo quiso estarla agarrando y pues de repente se embarraba todo. Pero ahorita ya yo vi que se la ponía, pero le faltaba la sabiduría para empinársela, ¿no? Mis hermanos, por favor, no esperen la mamila del domingo. ¿Me explico? No esperen la mamila del domingo. Agarra tu propia mamila, mi hermano, y empínatela. Aquí sí se vale empinársela, pero la palabra. Porque hay muchos que dependen. Oye, por eso a veces estamos todos desnutridos, por eso a veces estamos que no, con tanta ignorancia, por eso también la torpeza, por eso a veces el diablo nos da hasta con la cubeta, porque estamos esperando solamente la mamila de los domingos. 1 Corintios 2:6 también nos habla de este tema. Sin embargo, hablamos sabiduría, ¿entre quién? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino ¿de quién? Sino los príncipes de este siglo que perecen. Hay algunos que de repente sí quisiéramos que les habláramos acá, ¿no? De los temas inescrutables, de las cosas hondas y profundas. Mi hermano, pero si todavía no puedes entender lo primero, ¿cómo vamos a alcanzar lo segundo? Es más, hay peor, que hay algunos que ni siquiera se han atrevido a aceptar a Cristo como su Salvador o a dar su vida al señorío de Cristo y quieren saber más de las profundidades. Mi hermano, esto va a la par. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no has entregado tu vida al señorío de Cristo, creo que difícilmente aprenderás las profundidades de Dios. Es más, no creo que las aprendas, porque esto va acompañado el saber con el poder del Espíritu Santo que revela la palabra a sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces hay que aprender lo primero, los primeros rudimentos. Dice, para esto entonces, para este entonces, dice Pablo, ya deberían ser, ¿qué? Maestros. Que Pablo le está diciendo, miren, ya a estas alturas, ustedes ya deberían ser maestros. Ahora, aquí la palabra maestros no es exactamente tan en serio como aquel que domina perfectamente una materia, sino lo que podemos decir, el ser maestro no era literal, quería decir que una persona debería dominar lo suficiente un asunto, acorde al tiempo que llevas en Cristo, ya deberías dominar el asunto del bien y del mal lo suficiente. Porque hay muchos que discuten siempre, ay, ¿cómo debería ser maestro? Es que es difícil. Ponemos 1000 pretextos. Mira, olvídate. Ok, que no seas maestro exactamente, que domines la materia, pero que sí entiendas y sepas lo suficiente. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es eso exactamente, debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ya conocer lo suficiente
para tu propia vida espiritual, sucede que todavía estás queriendo leche. O sea, hay todavía inmadurez. Pablo les dice también que sigue necesitando los primeros rudimentos del evangelio. Esta palabra tiene varios significados y ahí está la palabra que se utiliza. Por ejemplo, miren, esta palabra se utiliza en gramática de las letras del alfabeto. Yo me acuerdo de las letras del alfabeto. Ya cuando yo iba a entrar a la escuela, mi mamá me compró un abecedario que vendían antes, era una hojita así doblada, y ahí me tenía, yo no sabía ni nada, pero decía ella, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Mi mamá me enseñó el alfabeto y con algo escrito. De esto se trata. También significa en física los 4 elementos básicos. ¿Alguien lo sabe? Les cobro lo mismo si me la dicen. Aire, agua, tierra, fuego. ¿Está bien? En geometría, los elementos como el punto y la línea. Básico. En filosofía, los principios elementales con los que comienza un estudiante. Esto es lo que dice acerca de los rudimentos del evangelio. Aquí sí quiero yo reconocer algo, pero también que se pueda reconocer. De repente yo he visto hermanos que vienen aquí a razón de Reto a la Juventud o que quisieran venir aquí, y de repente como saben un montón de Biblia, me apantallan a veces. Pero cuando empiezan a tomar el discipulado, como que dicen, oye, esto es lo primero que se me hubiera enseñado. Y claro, ¿qué es lo primero? Que sepas mucho de la palabra o que sepas lo necesario para relacionarte personalmente con Dios. ¿Me explico? Pudiéramos saber un montón, pero si no sabemos lo básico para relacionarte personalmente con Dios, entonces algo no está bien. ¿Qué son los primeros rudimentos? Aquí tenemos nosotros todo un sistema de discipulado en este sentido. Primero, ¿y ahora qué? Que trae temas relacionados para enseñarte a ti a relacionarte personalmente con Dios. Después, ¿cuál es el segundo curso? Mi relación personal con Dios. Esto responde a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para relacionarme personalmente con Dios? Y el tercero, mi relación con ¿quién? La familia. Viene la mente de Cristo, vienen las cualidades de carácter, viene mi experiencia con Dios y ahora hemos metido hasta liderazgo a la manera de Jesús. Mi hermano, hay algunos inclusive que ya han pasado todos estos cursos, pero te voy a decir algo, no los has empezado a practicar. Muchos que ya habiendo pasado el rudimento de mi relación personal con Dios, no tienen relación personal con Dios. Pero si quieren seguir adelante, mi hermano, yo te aconsejaría, no te metas condenación. No quieras saber más, la palabra que Jesús ha hablado, esa nos va a juzgar en aquel día. Mejor empieza lo que puedas entender y comienza a practicarlo. Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí hay un problema también. Un problema generacional. Y les voy a decir por qué le puse problema generacional. La iglesia que se niega a crecer. La iglesia que se niega a crecer. Si se dan cuenta, ellos no tenían, vuelvo a decir, problemas cerebrales, no tenían problemas inclusive de doctrina, porque escucharon a los profetas y a los apóstoles a través de la ley. Muchos de ellos escucharon personalmente a Jesús y también estaban aquí recibiendo una carta del apóstol San Pablo. Entonces no había realmente mucha ignorancia, pero sí había negligencia. Se estaban negando a crecer. Los cristianos que se niegan a crecer en conocimiento se han desarrollado en otras áreas o en otras cosas, pero siguen de la misma edad espiritual. Otra vez mencionamos al bonsái. ¿Está bien? Tiene todas las características, ¿verdad? Las flores salen de acuerdo a la naturaleza del árbol, las ramas, la finda, ¿no? La fachada del arbolito, pero enanitos. Y que aunque den fruto, el fruto no les alcanza a sus labradores, a los que están a su alrededor. El fruto es pequeñito, ¿verdad? Por ahí. Miren, lo que era bueno
Algunos dicen esto: es que lo que era bueno para mis padres lo es también para mí. Y a esto yo le tengo terror, porque yo provengo de una familia que la que se convirtió y de veras que era bien cristiana era mi abuela. Pero todos sus hijos y muchos de mis primos, de mis nietos, tíos nietos, se conforman con decir: no, yo sé en lo que he creído, yo sé en quién he creído. Y se saben así como que ciertos versículos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, aunque no estén disfrutando, pero es el poder de Dios. Y no, yo sé en lo que he creído, no puedo negar en lo que creí. ¿Qué están diciendo? Lo que era bueno para mi mamá debe ser bueno para mí. ¿Será suficiente para entrar al reino de los cielos? La religión que me heredaron mis padres, esta tengo que seguir, aunque no te sirva para nada, aunque no te afecte para nada, pero sigues guardando lo que era bueno para tus padres. Aquí traigo una ilustración. Si la religión que era buena para tus padres de veras es para ti, ¿por qué no sigues usando anafre? Era bueno para ellos. ¿Por qué no sigues usando estufas de petróleo? ¿Por qué no te vas al río a lavar con lejía? ¿Por qué no usas chichicastle así? No es chichicastle, quién sabe cómo se llama esa, una piedra dura que utilizaban como que para shampoo y te quedaba el pelo bien suavecito. A mí me lo llegaron a enjaretar. ¿Sí? Sí, yo también. Cuando no había shampoo, de eso me ponían, ¿no? ¿O por qué no dejas de usar spray y te pones limón como los papás? O sea, me explico que a veces nuestras declaraciones ingieren mucha ridiculez y mucha negligencia. ¿Por qué en lo espiritual? ¿Por qué en lo espiritual? Mi hermano, si la religión de tus padres, por muy popular que pudiera ser, estuvieras en este país o en otro, pero si realmente no te está dejando nada vivo, ¿por qué sigues ahí? Así estaban estos hebreos. La ley. Y que me digas, cristiano ahora sí, pero de todos modos con rudimentos de la ley que no les servían para nada. La otra, hay algunos cristianos que dicen cristianos de año que no han desarrollado su propia fe. Escuchen esto: su propia fe. ¿Qué quiere decir? Que siguen a expensas y dependiendo de la fe de otros. Yo hablo de mi familia y quiero decirles que tengo los derechos reservados, y los que no me han dado los derechos pues se aguantan. Mi mamá una vez me dijo: ay, mijito, si viniera el Señor, yo aunque sea te me pesco de una pata. Le dije: mamá, ¿me vas a dejar libre la otra para quitarte, que no me estorbes, que me vaya con el Señor? Sí, hay algunos, si nos damos cuenta, hay algunos que no son cristianos, pero que se aprovechan de la fe de los cristianos. Yo en una ocasión, una amiga, su esposo no era cristiano, y una ocasión platiqué con él y le dije: ¿tú crees en Dios? Dice: mira, creo en Dios porque mi esposa cree en Dios, por la fe de mi esposa. Hay algunos también que no son cristianos en nuestras familias, pero cuando tienen bronquitas, ¿qué hacen? Ay, a ver si oras por mí, por favor. A ti que sí te escucha Dios. ¿Sí? Hay algunos que vienen conmigo porque creen que tengo palanca delante de Dios, y no es cierto. Ay, Gabriel, ora tú porque a ti sí Dios te escucha. Pues pobre de ti, ¿verdad? Porque es más, ni voy a orar por ti. ¿Sí? O sea, es que aquí no hay palancas, ¿estamos de acuerdo? Hay relación personal con Dios o no la hay. Y hay algunos cristianos que todavía a estas alturas no han desarrollado su propia fe. Mis hermanos, mira, aquí hay promesas, pero también hay mandatos, ¿está bien? Porque un chavo me decía en una ocasión: ¿sabes qué? Estoy apuntando en un cuaderno todas las promesas que vienen en la Biblia. Le dije: perfecto, le digo, y grábatelas de memoria y vívelas y aprovéchate de ellos. Pero después de que acabes de buscar todas las promesas, también busca todos los mandamientos. Porque la Biblia no solamente son promesas, también son mandamientos. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son para nuestro bienestar. ¿Sabías eso? Entonces vale la pena obedecer al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desarrolla tu propia fe. Mi hermano, si Dios me escucha a mí, y si yo te dijera mi vida, a lo mejor te causaba náuseas, pero el Señor me rescató.
y he desarrollado mi propia fe. La verdad les voy a decir, y creo que este patrón lo obtuvo también mi esposa, que yo no entré al instituto bíblico porque quería ser ministro y porque quería ser pastor menos, y de PBI menos, y de reto menos. ¿Saben qué? Yo entré por defensa propia. Tenía hambre de la palabra del Señor. Yo encontré una vida nueva, filosofía nueva, y me dediqué a estudiar la palabra del Señor. De hecho, les voy a decir que hasta del instituto bíblico ya me andaban corriendo. Me llamaron a la dirección, me dijeron: ¿sabes qué? Te falta convicción a ti, preguntas mucho. Yo decía: Dios mío, yo les dije: si yo no voy a preguntar aquí, ¿dónde? ¿Me explico, hermanos? Mi esposa agarró el mismo patrón porque ella se convirtió, a la semana se bautizó y a la semana entró al instituto bíblico. Pero no porque queríamos ser ministros. ¿Por qué? Porque queríamos aprender de la palabra del Señor. Yo les pregunto a ustedes, y miren cómo es el orgullo: ¿a cuántos de los que están aquí les gusta depender de otros? Sí, hay algunos que otros sinceros, y a lo mejor todavía en estado de madurez, pero somos re orgullosos. No, yo no necesito de nadie. Entonces, ¿por qué vienes a pedirme consejo cada 8 días? Entonces, ¿por qué vienes a sentarte ahí cada 8 días? ¿Por qué cuando tienes broncas vienes a pedir que te digan que está bien o que está mal? Hermano, ¿por qué en lo espiritual somos diferentes? ¿Sí me explico? Ahora, yo no le estoy diciendo que no vengan. Está bien, si todavía hay cierto grado de inmadurez, está bien. Pero por favor, no vengas cuando ya tienes 10, 15 años de cristiano, ni 5 siquiera. Porque ya deberías tener tus sentidos ejercitados. Ya deberías tener la sabiduría de la palabra del Señor para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Espero que todavía a estas alturas me amen. ¿Sí? ¿Todavía? Aunque se ponga peor. Miren, los cristianos, hay otros que se niegan a intentar entender descubrimientos bíblicos. Todavía hay cristianos que se niegan a intentar entender. A veces yo estoy platicando con alguien algo así: ay, no, ni me digas. Está bien, pues no te digo, pero te la vas a perder. Hay algunos que inclusive conozco gente que estudió el instituto bíblico. Yo en una ocasión les voy a decir, dentro de la denominación de Asamblea de Dios hay lo que una escuela que se llama Instituto de Superación Ministerial. O sea, vienes de tu iglesia, estudias el instituto bíblico y después el Instituto de Superación Ministerial, y luego hay una facultad de teología. Y a mí me pusieron a promover el Instituto de Superación Ministerial. Y yo le dije a uno que ya tenía algunos años de estudiar el instituto, le digo: oye, ¿por qué no te metes al ISUM? Así son las siglas, al ISUM. Dice: si todavía no practico lo que aprendí en el instituto bíblico, ¿cómo voy a seguir? Qué terrible, ¿no es cierto? Es como un doctor del siglo pasado que dijera: no, pues todavía no alcanzo a entender esto. Ay, ¿cómo crees que voy a los adelantos? ¿Cuántos de ustedes se meterían a un dentista que tiene todavía técnicas del siglo pasado? ¿Verdad que nadie? Imagínense, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar cómo tus hijos se van a someter a tu autoridad? ¿Cómo tus hijos se van a someter a tu sabiduría? Si es del siglo pasado. ¿Por qué tenemos que renovarnos? ¿Por qué aprender? Porque necesitamos aprender. Y ¿saben qué? Aún lo de la palabra del Señor evoluciona, mis hermanos. ¿Saben que dentro de la hermenéutica hay un proceso, ¿no?, que necesitamos nosotros investigar? La palabra del Señor, inclusive hasta la, ¿cómo se llama, Sandra? La última, la antropología, ¿verdad? Y a ver si estoy bien. Yo le digo porque Sandra es maestra de hermenéutica. Primero necesitamos ver el trasfondo histórico, o sea, cómo estaba la situación en aquel tiempo. Después, lo temático, qué realmente se dijo, qué originalmente se dijo. Después de esto, cómo se dijo, el trasfondo lingüístico gramatical. Por eso ahí les ponemos las palabras en griego para que sepan el verdadero significado de las palabras que vienen en la Biblia. Pero después de esto, también hay algo que se llega inclusive hasta investigar: la antropología, la arqueología. Y ¿saben qué? Que hay todavía en este tiempo descubrimientos que nos hablan de la veracidad de los hechos
bíblicos. Si alguien no cree en Jesús, mi hermano, es necedad y es ignorancia. Vete a todas estas ciencias y te van a decir que realmente hubo un hombre que se llamó Jesús. O sea, y a veces nosotros ni siquiera hemos leído en todos nuestros años un libro completo de la Biblia. O no podemos explicar una doctrina de Cristo o la doctrina de la salvación. ¿Saben por qué muchos de aquí no comparten su fe en Cristo? Porque no saben cómo hacerla. No saben cómo evangelizar. No saben cómo compartir su fe en Cristo con los demás. Aquí en una ocasión, por ahí tenemos un folleto donde explica algunas cosas básicas para compartir de Cristo. Y el día que lo di aquí, me felicitaron, pero no aprendieron. Y hay muchos que todavía, es que ¿qué les digo? ¿Cómo que qué les dices? Mínimo lo que te pasó a ti. Y si no sabes, mira, ven y pregunta y lee. Ahí tenemos una librería casi en quiebra también, porque los que pagan como que no han aprendido que hay que pagar lo que debemos. ¿Sí me explico, mis hermanos? No tenemos realmente pretexto para decir yo no puedo crecer. Realmente es que no quieres crecer. Aquí está hablando acerca, hermanos, de leche y está hablando de alimento sólido. El alimento sólido no es saber más de la palabra de Dios, hermanos. Es meterte con Dios y meterte en la palabra muy en serio. Este es el alimento sólido. Ahora, los cristianos que no han crecido en conducta, imagínense a un adulto chupándose el dedo o haciendo un berrinche tirado en el suelo. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, a lo mejor no es así exactamente, ¿no? No es exactamente, pero ¿saben qué? Que todavía hay muchos adultos que hacen sus berrinchitos. Desde chiquito, los niños aprenden que llora los papás, o aprendemos los papás, lloran, le mete la mamila y tranquilito. Pero él está pensando, a lo mejor no lo define, pero sí. De eso se trata. Me duele acá, lloro, me meten algo aquí y me satisface. Perfecto. 2 horas después, ¿cierto o no? ¿Qué pasa si no le dan la mamila? Sigue y sigue. ¿Está bien? Pero, a lo mejor sigue creciendo este muchachito. Y él va en la calle y le dice, mamá, quiero un dulce. No, mijito, que el dinero, ya saben cómo estamos. Y cosas que ni entienden los niños. No, porque mira, te hace daño, los dientes, los médicos, en la OMS dice, quiero un dulce. No, que empieza a hacerle un berrinche. Y la mamá, bueno, es la última vez que me lo haces. ¿Oíste? Debes educarte. No siempre traigo para comprártelo. Deme un dulce. Y este chavito sigue creciendo. Y después ya se da cuenta que hay hombres y mujeres en el mundo. Alejandra, ¿quieres ser mi novia? No. Ale, me voy a tirar al vicio por ti. Te voy a dejar de hablar. No te voy a dar de mi torta ya. Tú te lo pierdes. ¿Cierto? Y ella, pues a veces con tal de que no se suicide el muchacho, pues órale, ¿no? Pero llega el momento en que, Ale, quiero que seas mía. No. Ay, mire, ahí sí me dijo que hay que entender esto, hay que entender esto, sí. Yo sé que soy irresistible todavía. ¿Qué dices? No. Y además, para seguir la ilustración, dijo que no, los que no oyeron. Pero es lo mismo, te voy a dejar, no te voy a volver a hablar, te voy a ignorar. Bueno, accede, ¿cierto o no? Y total, ya como fue de él y todo, y se casaron, sigue después en el matrimonio. Y Ale, este fin de semana, porque no me atendiste correctamente, no vas a ir a ver a tu mamá. A lo mejor estoy siendo burdo, ¿cierto o no? Pero, ¿cierto o no? ¿Qué es esto? No es el niño ya que se sentó con el pañal ahí todo mojado en el piso.
pero sigue siendo inmaduro. Él no está pensando qué es lo que debes hacer o hacer. Él está pensando egoístamente cómo satisfacerse y no le interesa. Perdón, pero voy a sacar el otro ejemplo, ¿me permites? Te admiro y gracias a Dios que estás madurando junto con Linda en ese sentido, ¿sí? Pero decimos, cuando andan ahí los chavos, ¿no? Si ya te dijo Dios, ve con tus papás y después con tus líderes. Pero ya como yo creo que Dios dijo, y como ya mis papás dijeron, pues a mí me vale lo que diga Gamaliel. ¿Y saben qué? Que muchos se acostumbran nomás a utilizarnos. Y que ya cuando tienen lo que quieren, ya ni se me aparecen. Mucha gente hasta se esconde. No nos vaya a sacar a balcón. O sea, sí me explico. Gracias a Dios que lo han enmendado. Pero ¿cómo se le llama a esto? ¿No es lo que Pablo le está diciendo a los hebreos? Esto es madurez, mis hermanos. Esto es alimento sólido. El poder hacer realmente las cosas no como tú quieres, sino como Dios quiere. Qué bueno que todos hiciéramos nuestras palabras, las palabras de Pablo que dice en 1 Corintios 13:11. Escuchen esto. Cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo jugaba? ¿Cómo juzgaba? Mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasa? ¿Nos entendemos, hermanos? ¿Nos entendemos? Entonces, madurar tiene que ver con hablar, con pensar y con juzgar. Ya no como niños, sino ahora como personas que hemos alcanzado madurez. Madurez. Jesús dijo que el espíritu de un niño es una de las cosas más grandes del mundo. Pero hay una tremenda diferencia entre la auténtica actitud de la infancia y el infantilismo. ¿Cierto o no? Está bien, pero ya muchos adultos, Jesús dijo, del reino de los cielos, el que fuera como un niño. Exaltó mucho esto en la cuestión de inocencia, en la cuestión de que los niños saben que dependen de sus padres para su desarrollo. El niño obedece cuando es pequeñito si tú le enseñas, pero ya cuando somos grandes, oye, espérame que sigas con actitudes así de bebito, de pequeño, ya no. ¿Está bien? Tiene que ver con tiempo de que conoces a Jesús, pero tiene que ver con las cosas, en la forma que tú haces las cosas para Jesús. Yo quiero decirle solamente esto. Uno de los graves problemas a veces que tenemos, y más en la cuestión de las relaciones, del noviazgo o de los padres, es que queremos que primero la otra persona cambie para que yo pueda también cambiar. Pero ¿cómo voy a cambiar si estoy teniendo a mi lado cizaña que no me deja progresar? Mira, hay una parábola en la Biblia donde vienen aquellos y le dicen: Señor, no sabemos quién sembró en tu campo cizaña. Y le dijeron: Señor, ¿la cortamos? Y él dijo: no sea que al cortar la cizaña te lleves también el fruto. Dice: déjenlo que crezcan juntos, y cuando venga el tiempo de la siega, apartaremos lo bueno en un lado y lo malo en el otro, y se va a ir al fuego. Mis hermanos, te voy a decir algo. ¿Quién quisiera una iglesia donde no hubiera pecadores? Yo, por cierto. Yo quisiera una iglesia donde no hubiera pecadores, donde hubieran hermanos que a la primera que les dicen hicieran. ¿Cuántos quisieran una iglesia así? ¿Sí? Pues ni la busquen porque no hay. Y si la encuentras y vas, la vas a echar a perder. ¿Cierto? Mis hermanos, aquí en nuestra iglesia hay gente que está madurando y que quiere y que está prosiguiendo, pero también hay cizaña. Hay cizaña que te impide el crecimiento. Pero ¿sabes una cosa? Contamos con alguien, con algo que dependiendo de lo que tú dejes fluir en tu vida, te va a hacer crecer a pesar de pruebas y tribulaciones. Pablo decía: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, cuchillo.
Y dice, antes bien, ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades me podrán apartar del amor. Antes bien, por medio de todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no tenemos pretexto, hermanos, para seguir siendo bonsáis. Tenemos lo necesario para avanzar. Lo que sigue nomás lo voy a leer. Pero fíjense una cosa, aquí este pasaje como que nos revela cuáles son los primeros rudimentos o cuál es la leche. Y mire, lo voy a leer rápidamente. San Pablo, la necesidad de crecer. San Pablo anima a sus lectores a proseguir a la perfección. ¿Están viendo ahí 6? Por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Esta palabra no implica un conocimiento completo, sino cierta mayoría de edad en la fe cristiana. La mayoría de edad quiere decir que una persona debe ser capaz de pensar, escuchen esto, por sí misma, de poder decir quién cree que es Jesús y de tener una comprensión más profunda del significado de la vida cristiana. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Y debe ser capaz de creer y de entender y de explicar lo que es un cristiano. Oye, ¿qué es eso del cristianismo? Debes ser capaz tú de poder explicar todo lo que implica el evangelio de Jesucristo. Esto es madurez. Esto es avanzar hacia la perfección. La mayoría de edad tiene que ver con ser cada día más como Jesús. Tiene que ver con que cada día se vaya deshaciendo de viejas fallas y aprendiendo y practicando nuevas virtudes. Pero si tú aprendiste de Cristo en 1968 y todavía no estás desarrollando, no se ha desarrollado en ti parte de Jesús, si todavía tú sigues allá con tu antigua manera de vivir, algo está fallando, ¿no es cierto? Necesitas por eso leche. Hablando de congresos y hablando de allá de sangre y fuego, mi hermano, si vas a ir allá, tú debes venir edificado y debes testificar. Y quiero mencionar también esto: a veces vamos a los congresos y venimos bien prendidos, ¿cierto? Bien prendidos, pero después Dios quiere prenderte, pero que no te apagues. De Juan dice la Biblia algo que a mí me encanta. La Biblia dice que Juan era una antorcha que nunca se extinguía. Así debemos ser nosotros, antorchas, no cerillitos de madera ni mucho menos de pabilo, sino antorchas que nunca nos apagamos. En la vida cristiana no se puede estacionar. En este pasaje se nos describe lo que la iglesia primitiva entendía por rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay muchos que me dicen, hermano, pues ya estoy medio estancado en la vida espiritual. Mi hermano, en la vida espiritual no hay estacionamientos, no hay pensiones. O vas para arriba o vas para abajo, definitivamente. Ahora miren, ¿cuáles son los rudimentos? Primero ahí menciona el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es arrepentimiento con obras muertas? Gracias. Gracias. Estaba yo sintiendo opresión de ventilador. Arrepentimiento de obras muertas. Esto quiere decir que un cristiano ha roto con los rituales sin sentido y con los convencionalismos, gracias, con los convencionalismos de la vida para dedicarse a las cosas que ahondan el carácter y desarrollan el alma y la vida. Yo pregunto esto: ¿valdrá la pena orar, orar, orar y orar sin que haya un resultado de la oración? No vale la pena. Nosotros oramos porque sabemos que la oración da resultado. Voy a querer ese amén más fuerte después de lo que digo. La oración, Dios a veces te contesta de veras lo que le pides, pero Dios a veces te contesta lo que necesitas. ¿Cuál de las dos es amén? Las dos. No es un ritual, simplemente otra cosa, hermano.
¿Valdrá la pena seguir viniendo aquí a la reunión cada 8 días y escribirte la lista y para que vean que no falto? Pero si no cambia tu carácter, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena escuchar y escuchar y escuchar sermón tras sermón sin que esto tú permitas que afecte tu vida? Claro que no. ¿Y saben qué? Que hay muchos hebreos aquí que vienen y escuchan, pero son tardos, corazón de piedra, y por eso su vida no está cambiando. O hay unos que ni siquiera toman atención. Por eso yo no me preocupo en despertar a los que están durmiendo ahorita, que le sigan. De la fe en Dios, también una doctrina de la fe en Dios. Miren, el cristiano no decide sus acciones por el veredicto humano, sino por el de Dios, ni busca su salvación por méritos propios, sino en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, aquí no estamos para darle gusto a ningún ser humano. Aquí estamos para darle gloria al Señor. Quiero usar una ilustración, aún en el matrimonio. Si mi esposa no quisiera cambiar y no quisiera prosperar, ¿saben una cosa? Yo de todos modos tengo mi compromiso con Dios, porque todo lo que hago lo hago para Dios. Pero cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios y Él actúa en mi vida, mi esposa lo disfruta, ¿cierto o no? Y viceversa también. Yo disfruto de lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero que aunque ella no quisiera, es más, aunque ella se opusiera, yo de todos modos lo estoy haciendo para el Señor. Hay muchos que me dicen, no, es que yo quiero agradar a mis padres. Aunque es buena tu intención, no es muy genuina. No, es que yo quiero cambiar porque ahora sí quiero ser un padre para ser ejemplo de mi familia. Está bien hecho, es muy buena intención y debemos hacerlo, pero tu motivación primero debe ser hacerlo para Dios. Porque a los seres humanos basta con que les finjamos, ¿cierto o no? Con que aparentemos solamente, ¿cierto o no? Pero aquí de lo que se trata es de ser auténticos. Vuelvo a decir esto, hermanos. El cristiano no decide sus acciones por el veredicto humano, o sea, por a ver qué dicen los humanos, sino más bien por qué dice Dios. La doctrina de los bautismos dice ahí, una cosa importante es esta: el cristiano debe entender el verdadero significado del bautismo en agua, y una vez realizado no es necesario volver a repetirlo. Yo les digo esto porque han venido aquí gente que viene de 2, 3 iglesias y en cada iglesia se bautiza. La vez pasada alguien me dijo, oye, ¿sabes que me quiero bautizar? Le digo, ¿pero tú ya has bautizado? No, sí, pero quiero otra vez. Le dije, mira, si te quieres remojar después de los bautizos, échate a la alberca, ¿no? Y órale, disfrútala, ¿está bien? Pero el bautismo debemos entender esto: morir, ¿a qué? A la vida del pecado. ¿Y qué dice cuando se levantan del agua? Que hemos nacido una nueva vida, basada nada menos que en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Si tú sigues viviendo antiguamente, este mensaje es para ti. Eres como uno de los hebreos todavía. O el de hace 8 días, si no lo escuchaste, compré el CD. La imposición de manos. Miren, esto no debe entenderse en un sentido material, sino como con un acto de obediencia a Dios, En la práctica judía, fíjense, tenían 3 significados. Antes de esos significados, quiero decirles, hemos dicho muchas veces, la gente a veces viene y no solamente quiere que oremos por ella, sino que le impongas las manos, ¿no? Hasta te sacan la doctrina, que mira, que dice la Biblia de la imposición. Mira, nuestras manos no tienen más que a lo mejor sudor y un poquito de mugre. Está bien, pero nuestras manos no te van a hacer nada si te las imponemos. Hay ciertas prácticas en donde la Biblia dice que de imponer las manos, está bien, pero así materialmente, no, hermano, pues impóngame la mano, ¿no? O que de repente hay alguien que viene a orar porque los toca el Espíritu Santo y caen, ¿no? Y quieren andan ahí buscando la mano, ¿no? Yo les digo que es una campaña evangelística, ¿verdad? Estaba orando yo por los enfermos y me cambié porque una viejita hasta metía la cabecita así para que le agarrara yo no estamos hablando de eso. Miren, había estos 3 significados para los judíos. Primero, era señal de transferencia de la culpa. ¿En qué sentido? Que venía el sacrificio sobre el altar y ponían ahí al animal, y el oferente ponía las manos ahí sobre el animal. ¿Qué quería decir esto? Que estaba transmitiendo sus culpas a este animal que estaba siendo sacrificado y que se iba a regar su sangre. ¿Está bien? Algo muy parecido, si se dan cuenta, Jesús murió en un altar.
¿Está bien? Y ahí estamos nosotros transfiriendo realmente nuestra culpa a Él, porque Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras culpas. Otra señal era la transferencia de la bendición. El mes que entra, no se lo pierdan, inviten a gente. Cada año damos esta enseñanza con el objetivo de que la gente que no lo hizo pueda dar la bendición a sus hijos, y la gente que ya lo hizo pueda renovar sus bendiciones a sus hijos. Y a la manera antigua, a los 12 años, los judíos transfieren la bendición, hacen todo un ritual, después de toda una doctrina, hincan a los hijos delante de ellos, le imponen la mano y le transfieren la bendición. Quiere decir esto, los bendicen con muchos dichos bíblicos, con dichos de su corazón, pero aparte de ese momento en adelante, los jóvenes ya no son niños, sino ahora sí ya tienen injerencia inclusive hasta en las decisiones, y tienen voz y voto. Importante, ¿verdad? Si esto hiciéramos con nuestros hijos, verían como no pasan mucho por la edad de la punzada que le llamamos, ¿no? No se pierdan esto. Otra era una señal de la dedicación de una persona al ministerio. Se imponen las manos y entonces se le dedica al ministerio. Y otra práctica, no la puse ahí en el Nuevo Testamento, es para orar por las personas, por los enfermos, y es también para imponer las manos para que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Decía esto, no nos debemos temor tan material de que son las manos. También son prácticas que el Señor nos dice, okay, pero hacerla, pero no para todo vamos a andar manoseando a la gente, ¿no? ¿Entendemos? O no para todo impóngame las manos. ¿Está bien? Eso puede ser rudimento. La resurrección de los muertos. Fíjense, si nos damos cuenta, el cristianismo desde el principio ha sido una religión o una práctica de inmortalidad. El Señor nos ofrece a través de Jesucristo inmortalidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Entonces, la resurrección la creemos. Enseña dos mundos donde vivir, pero enseña que lo mejor está por venir. Mira, mis hermanos, sí vamos a morir, a lo mejor esto le causa tristeza a muchos. Miren, aquí podemos gozar de las bendiciones del Señor, pero ¿saben una cosa? Ni nos imaginamos a veces lo que nos espera en la inmortalidad. ¿Alguien puede describirme lo que vamos a pasar en la eternidad? Simplemente el pasar en la presencia del Señor es indescriptible. ¿Y saben cuánto tiempo? Por la eternidad. El juicio eterno, esto de los muertos también. Oiga, con esto de la santísima muerte, ya no es ni la santa muerte, es santísima, la ingrata huesuda. Y nuestra cultura, ¿no?, que está bien cargada hacia el culto a la muerte, está tremendo. En esta semana los de Pura Fe estaban hablando acerca del culto a la muerte. Y mire, tiene que ver, nosotros tenemos en la Biblia la dimensión exacta de lo que es la muerte, y en alguna ocasión haremos esto, ¿no? Haremos un estudio más amplio. Y por último, el juicio eterno. El cristiano no se le deja o no se le debe dejar olvidar que al final tendrá que encontrarse con Dios, y lo que Dios piensa de él es mucho más importante que lo que piensa la gente. Mi hermano, nunca te vamos a permitir que se te olvide que algún día tus rodillas van a doblarse delante del Señor y tú vas a confesar todo. No sé qué sistema va a utilizar el Señor. Antes yo decía que una película de 16 milímetros, pero ahora no sé si vayan a hacer CDs de cada quien o DVDs, no sé, o memory stick, no sé. Pero lo que te aseguro es que algún día nuestras rodillas se van a doblar y va a haber un juicio, tanto como cristiano como inconverso. Ya la premiación o la condenación pues es otra cosa. Termino con unas preguntas, hermanos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación estás tú? ¿Como bebé todavía? ¿Todavía vas a seguir dependiendo de la mamila de los domingos? ¿O quieres avanzar? ¿Dónde estás tú? Ahí como un enanito bien chistoso, bien gracioso, que da fruto, pero dimensionado muy pequeñito. ¿O dónde estás tú? ¿Ya requieres alimento más sólido? Hermanos, hay alimento más sólido.
Pero el alimento sólido es también tu actitud de buscar. El que tu corazón dejes que el Señor lo quebrante, que te quites la cerrazón de la cabeza, que te quites los tapones que tú mismo te has puesto de los oídos y puedas entender que toda la palabra del Señor es viva y eficaz. Escucha esto, no importa quién la predique y no importa el medio con que se predique, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra, y dice hasta el tuétano. ¿Está bien? No hay un lugar específico donde puedes encontrar. Hermanos, ahí está la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Todavía no terminamos. Vamos a ponernos de pie y cierra tus ojos. Y cierra tus ojos. Y comienza a pedir al Señor lo que tú necesites. Que no se diga de ti lo que el apóstol San Pablo, que debiendo ser ya maestro, necesitas todavía, mi hermano, la lechita espiritual. Que puedas entender el consejo del día de hoy. Por tanto, deja ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y sigue a la perfección. Sigue adelante. Aliméntate de la palabra de Dios por ti mismo, porque el que busca encuentra, al que pide se le da y al que llama se le abrirá. Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias, porque es cierto que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante, Señor, más cortante que una espada de doble filo. Pero tu palabra corta para allá, pero corta para acá, Señor. Yo te pido que utilices tu palabra como un bisturí sobre nuestra vida para extirpar aquello que de nosotros no te agrada, como el día de hoy. Señor, no hay mejor motivación que el que tú nos digas en qué estamos fallando, el que podamos arrepentirnos y disfrutar, Señor, y disfrutar de lo que tú nos das. Señor, por favor te pido en el nombre de Jesús, ya muchos hombres a través de la historia, los escritores de la Biblia, Señor, padecieron solos y a veces hasta metidos en problemas y dificultades, como tu hijo Pablo, y que podemos saber, Señor, que él, sin el aliento de nadie más, sin la motivación de nadie más, sino solamente de ti, Señor, a la luz de una vela, encerrado en un calabozo, él pudo decir: gócense en el Señor. Les digo otra vez, gócense. Y pudo escribirnos cosas tan hermosas, Señor, cartas que nos elevan, Padre. Ayúdanos a no ser cristianos, Señor, débiles, cristianos que caemos a veces hasta en los berrinches, porque nadie ora por nosotros, porque nadie nos ministra como necesitamos, teniendo, Señor, nosotros el alimento en medio de nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, redargúyenos de pecado, de justicia, de juicio. Despiértanos para estar contigo si no tenemos tiempo en la mañana. Señor, danos hambre de tu palabra, Señor, y que no la busquemos en ningún otro ser humano o en otra iglesia. No lo hay, Señor, lo suficiente, porque ninguna iglesia es la fuente de vida que eres tú, Señor. Ayúdanos a ir todos los días al manantial, a la fuente de vida que eres tú. Tu palabra nos dice que de ti tomemos la plenitud, porque solamente tú tienes la plenitud. Y ayúdanos, Señor, a ir todos los días delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.